Mundo Yoruba. Un espacio donde el saber está al alcance de todos. Somos la comunidad latino-afrocubana más grande de Hispanoamérica. Si te gusta o practicas el mayombe, la santería o ifá, entonces suscríbete a nuestro canal y sé parte de esta gran comunidad. Unidos somos más fuertes. Únete. Salam aleikum, malekum sala. En Zambia nos acutare hasta la Macimena. Este es el podcast número 12 de la serie Bilongos Ancestrales, donde explicaremos en detalles diferentes formas y estilos de bilongos hechos al pie de la enganga para alcanzar algún beneficio deseado. Hoy vamos a conocer sobre un bilongo de protección para niños. Este resguardo es uno de mis favoritos para proteger a los niños de las envidias, el mal de ojo, malas intenciones de otras personas y lo protege de las brujas que les encantan robar las energías a los niños. Este bilongo es uno de los secretos mejor guardado de muchos brujos. Han surgido variaciones a este bilongo donde solo colocan una cinta o cordón rojo santiguado al niño, o otra variante es el uso del azabache con una cinta o cordón rojo igualmente santiguado, unos más efectivos que otros, pero todos tienen la misma intención de proteger al niño. Este bilongo tiene dos formas de hacerlo, la simplificada y la avanzada. La parte que les voy a contar es la forma rápida o simplificada del bilongo. Con este tendrán la protección que buscan para los niños y no tan niños. El santo remedio para evitar males energéticos contra los pequeños de la casa. Puede ser entregado a todo aquel que lo solicite. El bilongo avanzado tiene un doble propósito, mayormente lo hace el brujo para sus hijos, ya que no solo protege al niño, sino que materializa en este plano físico la energía externa que intenta afectar al niño. Voy a explicarme mejor. Supongamos que al niño por X razón agarra mal de ojo. El niño al tener esta protección no es afectado directamente por el mal de ojo, sino que es absorbido por el resguardo y lo protege. Sin embargo, la contraparte del bilongo, si manifiesta el mal de ojo, y dependiendo de cómo se manifieste este mal de ojo en la contraparte del bilongo, sabremos si era un mal de ojo moderado, severo o grave, o la intención, si fue a propósito o sin querer. Y dependiendo de ello el brujo decide si hace algo o lo deja pasar. Otro ejemplo, supongamos que al niño le hagan un trabajo de magia negra, el resguardo lo protege y al mismo tiempo absorbe el trabajo de magia negra y lo manifiesta en su contraparte. Una vez ya manifestado, el brujo coge la contraparte como rastro, carga o testigo y regresa a ese trabajo de magia negra a su creador multiplicado por 10. O lo que el brujo decida como opción para contraatacar. Aclaro esto, porque como dije en un principio, solo voy a revelar el bilongo simplificado, así que puede haber algún suscriptor que también sepa de este resguardo y empiece a decir que está incompleto, o que no estoy explicando el bilongo en su totalidad, quizás en un futuro y dependiendo del dinamismo del canal. Pueda que revele la forma avanzada de este bilongo de manera privada a algunos suscriptores. Sepan que tampoco es nada del otro mundo, es sumamente fácil, simplemente que como dije. En un principio este bilongo avanzado se hace solo para los hijos de los brujos, por ello se suele mantener en secreto. También hay que aclarar que este resguardo se hace al pie del fundamento. Pasemos a lo que nos interesa. ¿Cómo hacer el bilongo? Materiales: mata de ruda, hilo rojo, hilo negro, 7 hojas de la mata de tabaco, 21 hojas de la mata de poleo, 21 hojas de la mata de romero, una semilla de pimienta negra de Guinea, 7 semillas de cilantro, media taza con aguardiente, una taza con agua de río, una vela mita roja y mita negra, un tizón prendido de guayaba. Estando frente a su caldero, salúdelo con los 3 golpes al suelo y atiéndalo. Usted deberá atender a su enfumbe de la manera habitual. Recuerde darle conocimiento a su enfumbe de lo que se hace y por qué se hace. Además, irá colocando los materiales cerca para que no tenga que moverse del lugar al momento de empezar a hacer el bilongo. La hora específica para trabajar con la enganga es a las 21 horas del día. Una vez atendido su enganga, agarre la mata de ruda. Esta deberá estar viva en su maceta con tierra,
preséntela frente a su caldero y fúmele un tabaco y sóplele aguardiente, mientras lo hace hable tanto con la mata de ruda y con su enfumbe, dale conocimiento de lo que hace y para qué lo hace, hable con el corazón y exprese su intención. Una vez se haya fumado el tabaco, agarre una jícara y eche medio taza de aguardiente, una taza de agua de río, eche las 7 semillas cilantro y la semilla de pimienta de Guinea, sóplele bastante humo de tabaco, recuerde que mientras hace esto debe cantarle a su enganga. Luego eche las 21 hojas de romero, y estrújela lo más que pueda con las manos, hasta que bote o impregne la salvia en el líquido de la jícara, y sóplele humo de tabaco. Haga lo mismo con las 7 hojas de tabaco, y por último haga lo mismo con las 21 hojas de la mata de poleo. Recuerde estrujar bien las hojas con las manos para que suelte toda su salvia. Siempre cantándole a su enganga y soplándole humo de tabaco. Una vez ya haya estrujado bien las hojas y éstas hayan impregnado el líquido de la jícara, deberá encender un tizón de palo de guayaba y echarlo dentro de la jícara. Una vez hecho esto, colocar la jícara a reposar frente a su caldero. Recuerde hacer todo este proceso cantándole a su enganga. Ahora, deberá seleccionar de la mata de ruda una de sus ramas que será con la que armaremos la pulsera. Trate de cortar una rama que no sea tan gruesa, pero tampoco muy delgada. Use su juicio para seleccionar una que se ajuste al niño que le usará. Una vez cortada la ramita, limpie el tallo de las hojas y de algunas ramitas que tenga de más y ajuste el tamaño de la ramita de ruda al tamaño de la muñeca del niño. Con anterioridad usted debió tomar las medidas de la mano de la muñeca del niño. Una vez ya tenga el tallo de la ramita limpia y cortada a la medida, corte 7 pedazos de hilo negro y con cada pedazo de hilo negro haga un nudo en la ramita de ruda. La forma de hacer estos nudos es de la siguiente forma: sitúe la parte del tallo de la ramita donde va a hacer el nudo y coloque el hilo y dele 7 vueltas al hilo enrollándolo al tallo. Y finaliza haciendo el nudo. Corte el hilo sobrante y haga el resto de los nudos. Recuerde distribuir lo más uniformemente los nudos en la ramita. No los haga ni muy juntos, ni muy separados. Trate de que queden todos a la misma distancia. En cada nudo deberá expresar el motivo o la intención del por qué se hace la pulsera protectora. Al igual que, deberá repetir 7 veces el nombre completo del niño. Una vez ya tenga los 7 nudos hechos, habrá de agarrar 7 pedazos largos de hilo rojo, une a los 7 pedazos de hilo rojo y le hace un nudo en la punta. No haga el nudo muy pegado a la punta de los hilos, deje un espacio prudente, ya que este le servirá para posteriormente le facilite el amarrado de la pulsera en la muñeca del niño. Ahora con el hilo rojo entice toda la ramita de ruda, no deje espacios y cubra totalmente los nudos de hilo negro. Debe quedar completamente envuelto en el hilo rojo. No se debe ver ni el tallo de la ruda, ni el hilo negro de los nudos. Una vez entizada toda la pulsera, ya tendrá armada la pulsera. Haga los retoques necesarios según sus gustos, siempre y cuando mantenga todo bien entizado. Coloque la pulsera frente a su caldero, encienda la vela mitad roja y mitad negra, y dele conocimiento a su enfumbe de lo que hace y para qué lo hace. Dele de comer un gallo a la enganga y 3 gio al bilongo o pulsera, y también eche un poco de menga dentro de la jícara. Una vez hayan pasado un par de horas y que la vela ya esté casi por acabarse, que la vela se haya consumido por lo menos unas 3/4 partes de su tamaño, agarre la pulsera y métala dentro de la jícara y lávela bien, que se impregne bien el homiero. Deje la pulsera allí reposar por 1 hora, y mientras tanto apague la vela mitad roja y mitad negra. Este cabo de vela que quedó se lo dará a los padres del niño para que la enciendan en su casa. Una vez pasada la hora, saque la pulsera del homiero y colóquela frente a su caldero en un plato blanco hasta el siguiente día. Ya a partir de aquí solo queda colocarle la pulsera al niño en la muñeca. El ritual de la presentación de la pulsera ante el niño, ya a estas alturas deberían de saberlo. En lo personal, como un valor agregado, me gusta santiguar la puesta de la pulsera al niño. Pero ya esto último es maña de cada brujo. Nota: queda bajo su responsabilidad el uso que le den a este conocimiento ancestral. Con los muertos no se juega. Recuerda, haz el bien y no miren a quién. Esto es todo por hoy. Continuaremos en un próximo podcast.
Si ya eres un suscriptor nuestro, apóyanos con un me gusta o un comentario, y si aún no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas y así formes parte de una comunidad que está orgullosa de creer en los cultos afrocubanos. Nos vemos en el próximo podcast. En Zambia nos acutare hasta la Macimena.